Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de la normativa de los conectores en nuestra asignatura de lenguaje. Para ello te pido que tengas a la mano tu libro de lenguaje, tu lapicero para poder trabajar y anotes lo más importante. Empezamos entonces. Entonces, entramos a la normativa de los conectores. Para entender este tema, vamos a dejar en claro qué es la normativa. Nosotros sabemos que una normativa es que un principio que se impone, ¿verdad? Es una regla. Es un conjunto de reglas que va a determinar el uso correcto de la variante estándar de una lengua. Entonces, mira, conjunto de reglas viene a ser la normativa y si es una regla, es algo que nosotros tenemos que obedecer al pie de la letra. Entonces, hablamos de una construcción de sustantivo más preposición más infinitivo, ¿ya? Como, por ejemplo, temas a tratar o problemas a resolver resultan entonces desaconsejables cuando la preposición a puede reemplazarse por las preposiciones para y la preposición por, y también por el relativo que. Entonces, las construcciones que se adaptan a esta estructura de sustantivo más preposición más infinitivo del tipo aspectos a tratar, cuestiones a resolver o asuntos a comentar, en español se emplean frecuentemente con sustantivos abstractos, como tema, asunto, cuestión, cantidad, problema, etc. Y verbos también como realizar, resolver, tener en cuenta, ingresar, deducir, comentar, etc. Tal como señala la gramática académica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esta construcción no es inédita en la lengua clásica, pero puntualiza que, a pesar de su extensión, goza de poco prestigio en la lengua actual y, por tanto, ¿qué recomienda? Que en su lugar se emplee expresiones alternativas como ¿cuál dice? Como las preposiciones para, por y el relativo que. De este modo, son preferibles frases como quedan 10 partidos por disputar en vez de quedan 10 partidos a disputar. También hay temas que discutir o hay temas para discutir en vez de hay 3 temas a discutir. No obstante, mira, pero en el ámbito comercial y contable no son raras estas expresiones, ¿ya? Como total a pagar o cantidad a recibir, que en estos contextos comerciales y contables, ¿ya? Se considera admisible, pues permite el acortamiento asentado de a pagar y a recibir. Una segunda norma nos dice que la construcción de un sustantivo más una preposición más un sustantivo, por ejemplo, barco a vela, cocina a gas, la preposición que se debe emplear normalmente en nuestro idioma español para introducir el complemento que expresa el modo o medio por el que funciona un determinado objeto
es la preposición de. Por ejemplo, si nosotros decimos estufa de gas, ¿qué estoy indicando? El modo o medio por el que está funcionando este determinado objeto. ¿De qué es la estufa? De gas. Cocina de leña. ¿De qué es la cocina? De leña. Barco de vela. Entonces, ¿qué está indicando? El medio o el modo por el que está funcionando el objeto, ya sea la estufa, la cocina o el barco. El uso de la preposición a en estos casos es un galicismo. ¿Qué viene a ser un galicismo? Un galicismo es una palabra, es una expresión o un giro procedente de una lengua francesa, pero que se usa en otro idioma. ¿De acuerdo? Entonces, el uso de a en estos casos es un galicismo que debemos evitar. En los casos de, por ejemplo, olla a presión o avión a reacción, ¿qué se recomienda? Mantener el uso tradicional de la preposición de. Por ejemplo, eche 4 tazas de agua en la olla de presión y póngala al fuego. Tenemos otra oración. En una esquina había una estufa de gas. ¿Qué está indicando? Modo o medio. Estufa de gas. El proceso técnico de fabricación de un avión de reacción. Pero nos dice también que sí es normal el uso de la preposición a. ¿Para qué? Para introducir complementos verbales que van a indicar el modo de ejecutar la acción o el medio empleado para ello. Por ejemplo, llamar a gritos, moler a palos o bordar a mano. ¿Qué está indicando? El modo en que se está ejecutando la acción o el medio que se está empleando para ello. Además, así como para introducir el complemento de sustantivos derivados de verbos de acción. Por ejemplo, pintar al óleo, grabado al agua fuerte y bordado a canutillo. ¿Qué está haciendo? Está introduciendo complementos de sustantivos derivados de verbos de acción. Como dequeísmo se conoce el uso inapropiado de la secuencia de que para introducir oraciones subordinadas que no admiten este régimen verbal. Por lo tanto, el dequeísmo en este sentido implica agregar la preposición de antes de la conjugación que. ¿Y para qué hace eso? Para forzar la secuencia de que, aunque el verbo que rige la oración no lo amerite. Entonces, es incorrecto decir, ella me dijo de que viniera a la casa, cuando lo correcto debe ser, ella me dijo que viniera a la casa. Es incorrecto decir, a Mari le preocupa de que los niños no hayan llegado, cuando lo correcto debería ser, a Mari le preocupa que los niños no hayan llegado. También es incorrecto decir, yo opino de que lo mejor es bajar los impuestos, cuando lo correcto es, yo opino que lo mejor es bajar los impuestos. ¿Cómo evitamos el dequeísmo?
nos dice que una forma de evitar el dequeísmo es formulando la oración con la cual tengamos duda, pero ¿en qué forma? En forma interrogativa. Así, si la pregunta exige ir entonces encabezado por la preposición de, entonces no estamos incurriendo en dequeísmo. En caso contrario, sí. Por ejemplo, si formulamos la siguiente oración: yo opino de que lo mejor es bajar los impuestos, en forma interrogativa obtendríamos ¿qué opino yo? Y no ¿de qué opino yo? Entonces, lo correcto sería yo opino que lo mejor es bajar los impuestos. Evaluamos entonces nuestro aprendizaje y nos dice, escribe oraciones que incluyan la preposición a con los siguientes significados. Entonces nos da dirección. La carta viajará de Lima a París. Tiempo. Escribirá la carta a fin de mes. Precio. A 10 soles la franquicia postal. Modo, que exprese modo. Redactó la carta a su modo. Que indique causa. A instancias del juez trajo la carta. Que indique medio. Distribuía las cartas a pie. Ubicación. La carta estaba a la derecha. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy en esta semana. Entonces, al inicio en la plataforma tienes de manera detallada las instrucciones, pero te explico. Tienes la tarea en la página 88, la segunda parte, porque la primera parte lo hemos desarrollado en clase. El examen te está viniendo del libro de la página 89. Primero lo puedes desarrollar en tu libro y luego ir a la plataforma. La siguiente semana, todavía tenemos una semana más, la siguiente semana desarrollamos las otras actividades y damos el examen final de este bimestre. Muchísimas gracias, jóvenes. Ya sabes, hay que lavarnos frecuentemente las manos, no te olvides, y cuídate. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.